Bueno, y ahora pasaríamos a la demostración. No sé si alguien tiene alguna consulta al momento o ya pasamos a la demo. Gastón, perdón. Sí. An- Antes, en mesas puedes comentar para los que fueron entrando que, Ujú. que necesitaríamos que en el chat ingresen su Ahí va. nombre, cédula y servicio, porque además ahora entra alguna persona que no tiene ni siquiera el nombre. Entonces, Dale, sí. Lo que queríamos que fueran agregando en el chat esos datos para ir cotejando quienes estuvieron presentes en el taller. Gastón, Sí. yo te quería preguntar, cuando vos podés guardar la consulta, ¿qué es lo que guardás? ¿El texto, el filtro de la consulta, el formato de la consulta? O sea, lo que vos consultaste o el resultado de lo que vos consultaste. Guardás la consulta en sí. Una vez que abrís la consulta, lo que puedes hacer es ejecutarla de nuevo y, y, y ejecutas la El consulta. código. Sí, es el código. Perfecto. ¿Está? Gracias. Bueno, entonces pasamos a la demostración. Bien, ahí pueden ver bien. Bien. Bueno, entonces una vez que acceden al sistema, pueden ver esto. Les presenta esta pantalla. Eh, Acá el sistema hay también información sobre enseñanza, pero lo que nos vamos a centrar hoy es en información de CIA. Una vez que ingresamos, le va a pedir el usuario. Acá voy a ingresar con un usuario que tenemos para prueba. Este es el mismo usuario que les comentaba, el usuario del MAP. Una vez que inician el sistema, les muestra, como les comentaba, esa tabla de datos inicial con las designaciones totales a nivel UDELAR. Acá van a editar consulta y seleccionan el cubo correspondiente según sus servicios. Este caso es un rol de Facultad de Ingeniería, entonces por eso me figura solamente el de fin. Le damos ahí, le damos OK. Entonces comenzamos con una nueva consulta. En primer lugar tenemos, como les comentaba, el dato de las medidas. Para seleccionar una medida podemos hacer clic o arrastrar aquí. Seleccionamos la medida cantidad. Luego tenemos los casos de las dimensiones. En primer lugar, lo que siempre se recomienda es utilizar la dimensión fecha-datos. Porque esta siempre es la fecha, la dimensión de corte para los datos. Si no seleccionamos una fecha de datos particular, vamos a estar contabilizando a nivel general para todas las cargas, según los filtros que hagamos, entonces los datos que nos van a dar van a ser incorrectos, digamos. Eh, Esta fecha de datos, para seleccionar una dimensión podemos hacer clic también o arrastrar. Hacemos clic, por ejemplo nos queda del lado de filas. Siempre también recomendamos utilizar esta fecha de datos como filtro. La diferencia acá es que si ponemos entre columnas o filas, el dato o esta dimensión va a estar presente en el resultado de la consulta. Si lo ponemos como filtro, no va a figurar en la consulta, pero sí se va a aplicar como filtro ese tipo de datos, esa dimensión. Si lo dejamos así, va a traer todos los datos que existen en el sistema. Lo que necesitamos hacer es filtrar este tipo estas dimensiones. Entonces hacemos clic en la fecha de datos y nos va a figurar todos los datos que hay disponibles para esa dimensión. Acá lo que vamos a hacer, por ejemplo, es seleccionar la última carga y le damos en el botón de la flechita para el costado y ahí nos figura como que miembros utilizados vamos a utilizar solamente la fecha de datos del 1 de agosto. Y le damos OK. Acá voy a hacer
una consulta del personal docente de fin. Entonces vamos a la categoría, elegimos categoría, vamos a pasarlo como columna y en la categoría elegimos docente. Esto es algo que van a ir haciendo para cada una de las dimensiones. Seleccionar dimensión y filtrar con qué datos me quedo. Después vamos a ir al grado. Y también filtramos los grados que queremos. Si no hacemos ningún filtro acá, si no seleccionamos ningún grado y lo pasamos hacia la derecha, nos va a traer en el resultado todos los grados disponibles o todos los datos disponibles para esa dimensión. Pero a modo de mejor visualización para los datos, seleccionamos algunos. Una vez que estamos conformes con los filtros que deseamos para la consulta, le damos acá a ejecutar consulta. Entonces ahí nos muestra una tabla con en la columna lo que pusimos como dimensión de columna y en fila lo que pusimos como fila. Y el número es la totalidad de designaciones que hay para ese cruce de datos. Digamos, para docentes grado 1 tenemos 224. Como les comentaba, hay gráficos. Esta información la podemos ver como gráfico. Entonces seleccionamos el gráfico y ahí nos muestra ya el gráfico para esos mismos datos en formato gráfico. Esto podemos seguir eligiendo otros gráficos según hay gráficos que se adecúan mejor al dato que otros. Eso va en función de lo que les quede mejor. Y también podemos acá exportar el gráfico como PNG. La exportación a datos de gráfico como PDF no está funcionando al momento. Entonces vamos a utilizar solo PNG. Acá vamos a volver a la tabla, al resultado por tabla. Ahora una vez que llegamos a una consulta y queremos guardarla porque es algo que habitualmente realizamos, vamos a guardar consulta y acá tenemos que navegar dentro de Home y nos va a figurar nuestro usuario y acá elegimos el nombre para la consulta. Consulta 1 y le damos guardar. Si vamos a abrir una consulta, navegamos de nuevo en nuestro directorio y vemos acá que tenemos la consulta 1. La abrimos y tenemos el resultado nuevamente. Como preguntaban hoy, lo que se guarda es en sí la consulta, porque si vamos a editar, te podemos nuevamente modificar las dimensiones. Seguramente lo que pase es que si el día de mañana esto se ejecuta esta consulta para una carga, al mes siguiente se quiere ejecutar la misma consulta, lo que van a tener que hacer es ir de nuevo a fecha de datos y elegir la nueva carga, porque siempre va a estar asociada la consulta que realizamos a una carga específica. Las cargas anteriores de los datos no son modificables, entonces por eso, por más que se guarde la consulta, el resultado por lo general va a dar el mismo siempre, salvo que se cambie el filtro ahí. Después tenemos las opciones de exportar datos. Estos datos así, esta tabla, podemos exportarla a CSV. Acá exportar CSV. Ya, entonces ahí elegimos la ruta y guardamos el CSV. Una vez que guardamos el CSV, lo podemos abrir con un documento, con un bloc de notas o un Google, un Calc o algo así para ver los datos. También tenemos cómo exportar los detalles de la celda. Esto lo que exportamos hoy es esta tabla misma, pero en formato CSV. Pero acá, cuando exportamos detalles de celda, podemos saber, queremos saber quiénes son estas 70 personas que son docentes grado 4. Entonces vamos a esta función que dice exportar detalle de la celda a CSV. Le damos el clic, queda como pintadita y vamos sobre la celda. Acá lo que vamos a hacer es seleccionar qué dimensiones queremos de esos datos.
Por ejemplo, si queremos personas, saber qué personas son, vamos a la dimensión persona. Y dentro de persona elegimos, por ejemplo, el tipo del documento, el país del documento, el nombre, el número, perdón, primer nombre y primer apellido. Acá siempre lo que tienen que seleccionar es el dato, el nivel más bajo de la jerarquía, que dice tipo, país, dentro de una jerarquía. No seleccionen el que dice hola acá porque a veces da problemas al momento de exportar los datos. Una vez tienen los datos que quieren, por ejemplo, puedo agregar, poner el grado, puedo poner el número de cargo, le damos OK y ahí nos guarda un, un drill, se llama, de los datos. Podemos hacerlo de nuevo para ver otro tipo de información. Vamos a la persona, por ejemplo, queremos la edad y sexo de las personas. Le damos OK, ahí tenemos el drill y guardamos los datos. A ver, yo voy a tratar de mostrar esa información. Voy a dejar de compartir un segundito y paso. Lo que hice fue abrir ese CSV que me exportó y lo abrí en un OpenOffice. Entonces ahí podemos ver la información de sexo y edad para esas personas que había obtenido de la consulta anterior. Esto, como hice hoy al principio, podía poner la información del documento y el nombre de las personas. Eso van ustedes, qué datos quieran sacar. Voy a volver al sistema. Después vamos a hacer otra consulta. Vamos a abrir una consulta nueva. Elegimos la medida. Elegimos la fecha de datos. La colocamos como filtro. Nos quedamos con la última fecha de datos. Y ahora vamos a ver la categoría de personal no docente. Lo dejamos como columna. Y vamos a ver la información de los conceptos asociados a las designaciones. Esos conceptos asociados se presentan acá como dimensiones de compensada, eh, eh, OFLD, extensión y reducción. Entonces vamos a ver en este caso personal no docente de ingeniería que tenga compensada y tenga extensión. Acá, como verán, yo solamente agregué la dimensión, pero no voy a filtrar, perdón, acá en extensión, lo voy a dejar acá. Compensación, no filtro nada, dejo así como está. Entonces, cuando ejecuto la consulta, me va a traer todos los casos posibles para personas que tienen o no compensada o tienen no extensión. Entonces, podemos que 78 personas no docentes, designaciones, perdón, no docentes, no tienen extensión y no tienen compensada. Por otro lado, tenemos que 26 sí tienen extensión y sí tienen compensada. Si queremos quedar solamente con los que sí tienen compensada y extensión, lo que hacemos es filtrar. Filtramos ahí, filtramos compensación, filtramos extensión, ejecutamos nuevamente la consulta y nos dan los 26 casos. Ahora vamos a generar una nueva consulta y vamos a mostrar un poco el tema de las fechas de datos, de que se pueden comparar datos de distintas cargas. Elegimos nuevamente la cantidad de designaciones. En fecha de datos, perdón, primero vamos a ir a la categoría.
Vamos a dejarlo como columna. En este caso la categoría vamos a elegir los becarios y pasantes. Filtramos estos casos. Y en filas vamos a elegir el grado. Y agregamos como fecha de datos. En vez de quedarnos con una fecha de datos, vamos a quedarnos con las últimas 2 fechas de datos. Y le damos siguiente. Y filtramos. Primero vamos a verlo así, en este orden. Entonces podemos ver acá que tenemos para cada fecha de datos cuántos becarios había, grado 1, y cuántos becarios había en la siguiente fecha de datos. Por ejemplo, acá tenemos 7 becarios para la fecha de datos de julio y pasamos a 5 becarios a la fecha de datos de agosto. Acá el orden en que ponemos las dimensiones dentro de las columnas importa. No importa en el resultado en sí de la consulta, sino importa en la forma de visualizar los datos, porque pueden ver acá que hay como datos repetidos. Entonces podemos hacer es cambiar el orden de la dimensión, ejecutar nuevamente la consulta y tenemos ahora para becarios las distintas, para distintas fechas de datos la cantidad que había para cada grado. Y ahora por último vamos a ver el concepto de las medidas, que es bien qué es lo que significa. Vamos a ir a abrir una consulta. Vamos a una consulta previamente guardada. La consulta 1 que estuvimos viendo de los docentes por grado. Abrimos la consulta, es la misma que vimos hoy. Y acá lo que hacemos es agregar una nueva medida. Teníamos la medida de cantidad que cuenta la cantidad de asignaciones. Agregamos la medida de cantidad de personas y ejecutamos la consulta. Y acá nos podemos ver también los docentes por grado. Tenemos que cantidad son 224 designaciones, pero eso significan 216 personas. Este conteo de personas cuenta la cantidad de documentos únicos dentro de esa tabla de designaciones. Y por ahí estaría finalizando lo que tenía pensado para mostrarles hoy. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran ver particular del sistema. Yo creo que una vez que tengan los usuarios y empiezan a trabajar con el sistema en sí, van a empezar a surgir más dudas y consultas que la podemos ir contestando puntualmente en cada caso.